Buenos días con todas, buenos días con todos. Vamos a iniciar la sesión 7. La sesión 7 tiene que ver con gentrificación y extranjerización. Tiene que ver muchísimo con actores, dinámicas de los territorios. Para eso tenemos 4 ponencias que nos van a llevar entre Cuenca, entre Quito, nuevamente volver a Cuenca y después darnos también un paseo por Cotacachi, ¿no? Entonces vamos a tener estas ponencias que nos van a hacer recorrer varios lugares de nuestro país y viendo estas dinámicas que se han generado a partir de cambios en los actores que están administrando los recursos de la tierra y otros actores y otros recursos territoriales. Vamos a seguir con las recomendaciones que se habían planteado y cómo se ha manejado hasta ahora el Congreso, es decir, respetando los tiempos. Cada uno de los expositores tiene 8 minutos para sus ponencias, mientras los autores, mientras se está presentando las ponencias, todas las personas pueden hacer uso del diálogo de preguntas para poner sus dudas que tengan para los presentadores y al final habrá un espacio para responder, para resolver estas dudas. Entonces, bueno, sin más y para aprovechar el tiempo, vamos a iniciar con estas ponencias y vamos a iniciar primero con una ponencia de Natasha Cabrera y Elisa Bernal Reino, que tiene como título Turismo en áreas patrimoniales, conservación y desplazamientos, el Centro Histórico de Cuenca 1999-2019. Cuando falte un minutito, yo me voy a permitir interrumpir para comentarles eso, para estar de acuerdo con el tiempo planificado. Muchas gracias y adelante. Perdón, Natasha, está apagado tu micrófono. Yeah. Sí, no sé si puedo compartir la pantalla. Sí. Buenos días. No sé si ya la están viendo, creo que no. No, todavía no estamos viendo. Ya, perfecto. En este momento ya estamos viendo. Perfecto. Bueno, agradecer, ¿no es cierto?, a los organizadores de este evento el haber mantenido este espacio aún frente a las circunstancias actuales y saludar a todos los asistentes de este segundo Congreso Nacional de Geografía. Nosotros vamos a presentar los resultados parciales de la investigación sobre las transformaciones en el Centro Histórico de Cuenca ligadas a la inserción del turismo en las 2 últimas décadas. Hemos dividido la exposición en 2 momentos y al inicio va a intervenir mi compañera María Elisa Bernal y en la segunda parte lo haré yo. Así que, Eli, arranquemos, por favor. Muchas gracias, Nat. Bueno, mi nombre es Elisa Bernal y fui ayudante de investigación en el proyecto. Para hablar de la problemática, hemos traído unos ejemplos para contextualizar nuestra investigación. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un suburbio norteamericano y un suburbio chileno. La siguiente. Ambos casos difieren en varias características, sin embargo, se insertan dentro de la línea de estudios urbanos que analiza los fenómenos de segregación socioespacial, es decir, hacen referencia a las acciones en el territorio, ya sea cambios de uso de suelo, inserciones de equipamientos, entre otras, que provocan desplazamientos, ya sea de grupos sociales o de un uso o una actividad en específico. La siguiente, dentro de esta gran línea nos concentramos en los centros históricos de las ciudades, donde abordamos el concepto de turistificación, que a grandes rasgos, la siguiente igual, lo podemos definir como una desposesión generada a partir de intervenciones por la masificación turística en el patrimonio, mismo que generalmente está ubicado en los centros históricos. Si bien existen diferentes posturas sobre estas intervenciones en los edificios y espacios patrimoniales, nosotros creemos que no es la única vía de desarrollo de los centros históricos. Nat, ¿me ayudas 2 más? Para hablar del caso de estudio. Para analizar un poco el caso de estudio, tomamos el contexto ecuatoriano. Tomamos a Cuenca, por las razones que voy a explicar a continuación, un poco para las personas que tal vez no conocen la ciudad. Cuenca es una ciudad intermedia, se encuentra ubicada en la zona centro-sur del país y tiene alrededor de 500,000 habitantes. Está atravesada por 4 ríos y su centro histórico también es una centralidad que alberga la mayoría de los usos administrativos de la ciudad.
Como algunas características específicas del centro histórico, como podemos ver en las imágenes, tiene una trama urbana ortogonal conocida como damero, en cuyo punto central o epicentro se encuentra el Parque Calderón y la Catedral de la ciudad. Este centro histórico constituye un atractivo con un gran potencial turístico por su arquitectura, materialidad, patrimonio edificado, inmaterial, su barranco, su clima, por mencionar algunos. La siguiente igual. El primer registro del límite del centro histórico de la ciudad se estableció en el año 81 a partir de una ordenanza, cuando este fue declarado Patrimonio Cultural del Ecuador. En esta ordenanza, el límite del casco histórico se establecía en base a un conjunto arquitectónico y a la malla urbana. Dentro de este conjunto arquitectónico se toman características como edad aproximada de los inmuebles, representatividad e importancia en el contexto de la imagen urbana. Y en 1999 la UNESCO registró a la ciudad de Cuenca en la lista de ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad, intensificando la conservación del casco histórico siguiendo los criterios que se habían planteado en la ordenanza mencionada en el 81. Entonces, a partir de este trazado se hacen varias modificaciones hasta tener el límite actual que conocemos ahora, y se ha puesto gran énfasis en colocar al centro histórico de Cuenca en el mapa, avanzando con una declaratoria para entrar al ranking internacional de turismo y ganando diversos premios como el mejor lugar del mundo para retirados, el lugar número 1 para visita y estadía en Latinoamérica, entre otros, como podemos ver ahí. Sobre todo, nos interesan las consecuencias del marketing urbano que se orquesta alrededor de estos premios que fomentan el turismo, como es el caso del premio Mejor Destino a Vacaciones Cortas de Sudamérica o el Oscar del Turismo, que Cuenca lo ha ganado por tercera vez consecutiva. Muy bien. Ahora yo les voy a hablar de la metodología manejada. En este caso lo que hicimos fue tomar como marco temporal las 2 últimas décadas a partir del año 99, en el que Cuenca es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, hasta el 2019, año en que concluye el levantamiento de datos. Y como marco espacial se consideró el límite vigente que ya señalaba María Elisa, que comprende 468 hectáreas y es el límite que podemos ver en rojo en el mapa. El diseño metodológico se desarrolló en 4 etapas que explicaré a continuación. A la que corresponde la caracterización del caso de estudio, no me voy a detener mucho en esa etapa porque ya la explicó él, y solo decir que se trató de una revisión documental, histórica también, ¿no es cierto? Y en la segunda etapa se manejaron fichas para sistematizar y luego analizar en Atlas-T los textos oficiales de planes, programas que se implementaron en el área de estudio y que están relacionados al turismo y la conservación del patrimonio. Esto se completó en unas fichas que luego son analizadas en el Atlas-T. En total se revisaron 15 planes de alcance provincial, cantonal y urbano. En la siguiente etapa se recurrió al manejo de fichas igualmente, y en esta etapa colaboraron estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la UDA, y tanto en la modalidad de prácticas preprofesionales como alumnos de la Cátedra de Urbanismo y Ciudad. Las fichas comprendían 3 partes. En la primera se establecieron datos generales de los proyectos, no de la intervención en sí misma, sino de los proyectos, es decir, la ubicación, la reseña histórica, el año de creación, etc. En la segunda parte de estas fichas ya nos centramos en la intervención, su justificación, el programa, los planos, los responsables, etc. Y en la tercera parte, una información sobre los efectos de estas intervenciones, tanto positivos como negativos. Finalmente, en la etapa 4, se migró la información de estas fichas, las fichas anteriores, a un SIG para el análisis espacial de los efectos de estas intervenciones, sobre todo en términos de desplazamientos. Se ficharon y georreferenciaron 71 proyectos, 49 en espacios públicos y 22 en edificios de uso público como mercados, por ejemplo. Aún estamos en la etapa de análisis de estos datos, pero contamos con algunos resultados preliminares. Hemos evidenciado que existe un paisaje formal. Un minuto más. Ya, que se confronta con el paisaje informal. Se recurre, ¿no es cierto? En el primer caso se resaltan estos aspectos
positivos que tiene, que no son pocos y son muy evidentes en el área patrimonial de Cuenca, mientras en el segundo hay unas prácticas culturales que son desplazadas pero persisten y se dan incluso en los espacios residuales de estas intervenciones antes señaladas, como podemos ver en la parte baja de una escalera de un mercado o incluso en parqueaderos subterráneos. Por otra parte, concluimos ya con esto, pensamos que no se ha profundizado lo suficiente en los aspectos negativos de estas transformaciones del área patrimonial. No existen datos sobre los desplazamientos, los conteos que se han hecho con esfuerzo desde la academia no son suficientes, se desconoce a dónde se han movilizado estos grupos desplazados, por lo que consideramos que es importante continuar con esta línea de investigación e incorporar profesionales de otras líneas que permitan ampliar la visión y mejorar el análisis. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Nos han mostrado también muy bonitas fotos de Cuenca que creo que nos hacen también lamentar, ¿no? El hecho de que no podamos estar presentes allí. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través de la caja en la parte derecha, destinada justamente a las preguntas, a las dudas que se pueden generar a partir de estas ponencias, ¿no? Vamos a ir a la siguiente ponencia que nos va a llevar a Quito. Esta ponencia es de Richard Zarzosa y tiene como título de la clase Creativa al Preservacionismo Social, Relaciones de Control y Poder frente a los procesos de gentrificación en el barrio La Floresta, Quito. Por favor, Richard, ya vemos tu presentación. Si puedes iniciar, igual 8 minutos y cuando estemos en 7 minutos también me permito interrumpirte. Listo, buenos días. ¿Me confirmas el audio, por favor? ¿Se escucha bien? Listo. ¿La presentación se ve completa? No, todavía vemos la presentación, pero no está en pantalla completa. Ahí la vemos en pantalla completa. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Soy Richard Zarzosa, arquitecto por la Universidad Central del Ecuador y cursando el máster en estudios urbanos por Flaxo. Como mencionaste, voy a hablar sobre el tema del proceso de gentrificación dentro de un barrio de la ciudad de Quito, que es el barrio de La Floresta, y analizar diferentes relaciones de control y poder entre la clase creativa y los preservacionistas sociales del barrio. Entonces, bueno, desde su conformación como barrio quiteño a principios del siglo XX, la diversidad de actores que han convivido en el barrio de La Floresta ha repercutido en diferentes conflictos de intereses y cambios en el paisaje urbano. En la actualidad, la creciente especulación inmobiliaria, el constante quebrantamiento de una normativa especial para el barrio, además del surgimiento y la consolidación de una nueva clase creativa representada por un colectivo cultural, ha llevado a que los preservacionistas sociales representados por un comité barrial permanezcan en constante lucha con la municipalidad, bajo la intención de preservar una estructura barrial y evitar el aumento de centros financieros y comerciales, promoviendo un uso residencial para así evitar un proceso de gentrificación en el barrio. En la fotografía podemos observar un poco la delimitación del barrio que se encuentra en el hipercentro de la ciudad de Quito. Entonces, de esta manera, la pregunta de investigación, ¿de qué manera las dinámicas socioespaciales que se suscitan actualmente en la floresta han provocado o provocan procesos de gentrificación? Se desarrolló y se discutió ampliamente a lo largo del proceso investigativo para poder ser respondida en base a un ciclo de procesos de gentrificación propio del barrio que se generó a partir de un marco teórico específico para desarrollar este caso de estudio. Entonces, un poco para presentarles el barrio es un barrio donde coinciden diferentes sectores de la sociedad. Existen mercados tradicionales, existe un sector financiero, existen cafeterías, existen bares, es todo una colindancia de varios personajes en el barrio. Además tiene cierto carácter cultural apegado un poco a estas nuevas dinámicas de hipsterización. Y de igual manera, estos procesos de apropiación cultural del barrio han llevado a que se identifiquen y se generen diversas actividades culturales dentro del espacio público de todo lo que es el barrio, generando espacios y ferias ya consolidadas a nivel barrial. Esto sumado a que existen diversas inconsistencias respecto a normativas de uso y ocupación de suelo en el barrio a través de diferentes tipos de ordenanzas que están contrarias unas a otras, ha dado cabida a que
existe una transformación espacial dentro del barrio. Se reflejan diferentes cambios en la zonificación y empiezan a aparecer diferentes construcciones no permitidas por la ordenanza, dando lugar a que las viviendas que en un entonces eran parte del barrio, se empiecen a transformar en espacios de consumo. Cada vez más surgen restaurantes, empiezan a aparecer cafeterías, lo cual se evidencia dentro de un proceso en el que en primera instancia existían casas ciudad jardín, luego empieza a cerrarse un poco, luego empiezan a cerrarlo un poco más y empiezan hasta a aparecer parklets en el espacio público. De igual manera se evidencian diferentes tipos de proyectos urbanos direccionados a ciertos espacios comerciales y promovidos por estos espacios comerciales, dentro de los cuales se evidencia actualmente cierto deterioro de cierta parte de la ciudadanía. Además de que la gran mayoría de estos espacios públicos que se crearon han sido utilizados como parte de espacios de consumo. En la imagen podemos ver ciertas características, ciertos elementos que no quisiera detenerme mucho. Y bueno, finalmente se consolida un esquema de cómo se produce este proceso dentro del barrio La Floresta, donde se identifican los actores, los instrumentos que se utilizan, los diferentes conflictos que existen en el barrio, los intereses de cada uno de los sectores y los cambios que suceden en el paisaje urbano. Quisiera detenerme un poco en esto para evidenciar que La Floresta representa un caso particular dentro de los estudios de gentrificación, pues no ha sido la degradación del espacio público el detonante de este proceso. Ya desde que sus inicios como barrio existió un espacio donde convivían diferentes clases sociales de manera mucho más equilibrada. No fue sino a partir de la expansión de espacios de consumo de un vecino barrio, que es el barrio de La Mariscal, que se comenzó a acrecentar este fenómeno debido al aparecimiento de espacios comerciales direccionados hacia una clase social alta, donde el mercado inmobiliario ha visto la oportunidad de inversión tanto en oferta inmobiliaria de vivienda como en espacios de consumo. De esta manera, la rehabilitación y sustitución de viviendas para la implementación de espacios de consumo ha repercutido en infracciones de edificabilidad, como la construcción en retiros, para beneficio de dueños de estos espacios comerciales, los cuales buscan réditos económicos que van por sobre las regulaciones normativas. Ante el constante aumento de estos espacios de consumo, la Floresta ha experimentado una transformación espacial que ha mutado el paisaje urbano, que alguna vez se identificaba por casas al estilo Ciudad Jardín, como les comentaba, pero actualmente son espacios comerciales, los cuales han aprovechado a su conveniencia tanto su ubicación estratégica como la edificabilidad permitida y respetando ordenanzas promovidas por la municipalidad. Entonces, esta ubicación estratégica de los locales comerciales no ha resultado una casualidad, menos aún la actividad que ellos desarrollan, pues los dueños de estos espacios saben hacia qué mercado direccionarse y qué mejor manera que a través de espacios de consumo representados mayoritariamente por restaurantes y cafeterías. Estos espacios han encontrado diferentes nichos de mercado a los cuales enfocar su producto, de los cuales destacan empresarios, jóvenes profesionales y personas con gustos alternativos, los cuales tienen en común la capacidad de poder adquisitivo necesario para poder obtener estos espacios de consumo y acceder a estos espacios. Es de esta manera que la competitividad por ofrecer estos espacios ha llamado la atención de una clase, como les dije, con mayor poder adquisitivo, lo cual, debido a las bondades de la Floresta como espacio de consumo, además de tener una ubicación estratégica, ha desencadenado en procesos de especulación inmobiliaria, donde corredores de bienes raíces, empresas inmobiliarias y propios habitantes del barrio han visto la oportunidad de tomar ventaja y ofrecer bienes inmobiliarios al precio que ellos deseen, logrando hasta triplicar los precios del mercado en menos de 20 años hasta la actualidad. Entonces, ante la presión inmobiliaria, el valor del suelo ha crecido desmesuradamente, afectando no solamente a los residentes con incapacidad económica por solventar este nuevo estilo de vida que se suscita en el barrio, sino también a antiguos pobladores que se rehúsan a ver cómo estas nuevas personas se toman de a poco su territorio. Es allí donde actualmente el conflicto de intereses ha surgido, Perdón. teniendo dos frentes fundamentales en el barrio. Por un lado, un comité conformado por los antiguos habitantes del barrio, el cual ha luchado acérrimamente por hacer prevalecer la identidad barrial, logrando la creación de una ordenanza especial. Y por otro lado, un colectivo cultural,
el cual ha tomado lugar dentro del barrio como una organización que promueve el desarrollo y convivencia del barrio en base a modelos y tradiciones ajenos a los pobladores tradicionales, dentro de los cuales destacan intervenciones de apaciguamiento vehicular, como les mostré ese proyecto que se denomina Mi Calle, además de la promoción de un modelo alternativo de comercio, el cual busca atraer estos nuevos nichos de mercado hacia el capital, hacia capitales que tienen la capacidad de consumo. Finalmente, quisiera terminar mencionando que estos preservacionistas sociales, bajo la intención de hacer prevalecer a la floresta como un lugar donde componentes como la identidad y la autonomía local, la autogestión basada en el territorio, la vida de barrio, la calidad de vida y la conservación de la historia y la naturaleza, sean los que primen y den cabida a enfrentar a los nuevos procesos urbanos como un territorio donde prime el valor de uso de la ciudad, los cuales se han enfrentado a rajatabla a la Municipalidad de Quito ante la falta de control e irregularidades respecto a las ordenanzas propias para el barrio, evidenciando el cambio de uso y ocupación de suelo, la sustitución de viviendas patrimoniales por nuevas construcciones, además de la privatización del espacio público, lo cual obviamente ha desencadenado en la transformación de la floresta en un espacio donde prima el valor de cambio. Las irregularidades, no, ¿Ya perdón. estamos con el tiempo? ¿Ya estamos con el tiempo? Listo, una última acotación que quisiera decirles que las irregularidades no han sido provocadas directamente por organizaciones como el colectivo cultural, pues ya se ha expuesto que han sido parte de un proceso cíclico donde desencadena el irrespeto a la normativa en función de intereses particulares, pero sí es necesario tomar en cuenta que aunque el colectivo cultural no ha sido el causante directo de este proceso, también es un grupo incidente al alimentar necesidades de nuevos nichos de mercado que busca un estilo de vida ajeno a la que la floresta ha sido en años anteriores. Eso, muchísimas gracias y disculpen por el tiempo. Muchas gracias, Richard. Eh, bueno, también nos has hecho vaciar un poco por la floresta, ¿no? Un barrio que, como mencionas, ha cambiado tanto por estas diversas motivaciones de los actores. Vamos a volver a Cuenca. La siguiente ponencia es un trabajo entre Adriana Briones, Jessica Eras y Verónica Eras. La ponente es Adriana Briones y tiene como título Transformaciones urbanas y sociales en los últimos 50 años del entorno inmediato de los mercados del Centro Histórico de Cuenca, mercados 10 de agosto y 9 de octubre. Entonces, por favor, Adriana, si puedes empezar, igual tienes 8 minutos, te avisaré también cuando ya estemos en los 7 minutos. Bueno, muchas gracias. No sé si tal vez pueden dejar de compartir la pantalla. Ahí está. Listo. Entonces, bueno, primero queremos agradecer este espacio de difusión de conocimiento. Como ya mencionaron, nosotros vamos a hablarles sobre las transformaciones urbanas y sociales de los últimos 50 años del entorno inmediato de los mercados del Centro Histórico de Cuenca. Es así que partimos de que en el año de 1558 el primer mercado de la ciudad es la Plaza San Francisco. Sin embargo, este al no contar con una infraestructura adecuada y tener problemas de sanidad, para el año de 1930 se crea el mercado 9 de octubre y al no abastecer a toda la ciudad, en 1954 se construye el mercado 10 de agosto. Sin embargo, en la década de los 80, grandes cadenas de hipermercados llegan a la ciudad. Además, hay un vaciamiento poblacional en el centro histórico, en donde en los últimos 30 años se ve un decrecimiento de 51.85% en el Sagrario y 63.95% en la parroquia Gil Ramírez Dávalos. A su vez, estos equipamientos y su entorno han pasado por diferentes transformaciones físico-espaciales para solventar algunos problemas, sin embargo, estos siguen vigentes. Con esto tenemos el objetivo general de analizar estas transformaciones tanto urbanas como sociales que estos cambios físico-espaciales de los últimos 50 años han causado en las manzanas del entorno inmediato de estos equipamientos. Pero en esta investigación tenemos dos conceptos claves que son las transformaciones urbanas, que son estas modificaciones tanto en el paisaje urbano como en los usos de suelo que provocan cambios físico-espaciales y sociales. Y las transformaciones sociales son aquellas que inciden en las condiciones de vida de las personas y tienen una estrecha relación con las transformaciones urbanas. Por otra parte, tras la revisión de la literatura, se encontró que las políticas neoliberales convierten a los mercados en las ciudades latinoamericanas en equipamientos altamente capitalizables.
Es así que para el 2000 empieza una etapa de transformación en estas ciudades que generan nuevas dinámicas sociales y espaciales. Estos equipamientos y su entorno se analizaron en diferentes contextos, entre ellos Ecuador, en Quito, en el mercado del barrio San Roque, en donde está estigmatizado. Entonces se dio una segregación residencial. En México, en el mercado de la Roma, tras una adoptación del mercado gourmet, provocó una gentrificación, y en Barcelona, tras una remodelación con un enfoque altamente turístico, generó la turistificación. Con esto tenemos la metodología como caso de estudio, las manzanas del entorno inmediato de estos equipamientos, debido a que tienen incidencia directa de ellos, y se utilizaron 3 instrumentos: la observación mediante el uso de mapas de uso de suelo, encuestas tanto a habitantes y usuarios, y entrevistas a diferentes actores clave. Entre los principales resultados iniciamos con los cambios de uso de suelo alrededor del mercado 9 de octubre en 1970, donde se puede observar que predominaba la vivienda. En la última década de 2010 a 2020, el uso mixto ha disminuido en un 6.4%, mientras que el comercio ha aumentado en un 15.6%. Como se puede observar en la siguiente imagen, la gran cantidad de comercios en las plantas bajas de las edificaciones. Por otra parte, alrededor del mercado 10 de agosto, de igual manera, predominaba la vivienda. Uno de los cambios más significativos que experimentó este sector fue la demolición del ex convento del Carmen, como podemos ver en el número 07. De igual manera, en la última década, el uso mixto ha disminuido en un 18.9%, mientras que el comercio ha aumentado en un 17.3%. Como se puede observar en la siguiente imagen, existen edificaciones que son exclusivas para usos como servicios y comercios. En cuanto al nivel socioeconómico, tenemos que, según datos del INEC, los hogares pobres a nivel zonal han disminuido desde el año de 1990 hasta el 2010 en las parroquias El Sagrario y Gil Ramírez Dávalos. Además, encuestas a los habitantes del entorno inmediato nos muestran que en ambos casos de estudio ellos pertenecen mayormente al estrato medio. En cuanto al mercado como punto de encuentro, se realizaron encuestas a los usuarios en donde se muestran que provienen de parroquias urbanas y ellos pertenecen a estratos medio y medio bajo. Además, en el mercado 10 de agosto hay una mayor afluencia de turistas en comparación con el mercado 9 de octubre, y estos pertenecen a estratos medio y medio alto. Como los resultados principales de la investigación nos muestran que los diferentes conflictos como inseguridad, drogadicción, entre otros, son el punto en común entre las transformaciones urbanas y sociales. Las transformaciones urbanas se evidenciaron con los cambios en el uso de suelo, así como cambios físico-espaciales que han experimentado los mercados y su entorno. Entre ellos tenemos procesos de restauración que se han dado en inmuebles patrimoniales como el mercado 9 de octubre, procesos de intervención como la peatonalización de las calles alrededor del mercado 9 de octubre debido al eje del tranvía, lo cual podría desencadenar procesos de turistificación en esta zona. Además, en los alrededores del mercado 10 de agosto se da rehabilitación en este equipamiento, y a su vez la alta afluencia de turistas puede generar una gentrificación comercial. Esto también lo comenta el administrador del mercado 10 de agosto, quien dice que tiene todas las prestaciones para convertirse en un Coral o en un mall más. Además, se han dado diferentes proyectos habitacionales destinados a personas con un alto poder adquisitivo, lo que puede generar procesos de gentrificación en las zonas aledañas. Estos conflictos están ligados a las transformaciones sociales, cuales afectan a las relaciones vecinales y al desplazamiento tanto de habitantes como de usuarios, lo que ha provocado una pérdida de importancia del mercado. En la siguiente imagen se puede apreciar que tras el cierre de los negocios alrededor de estos equipamientos se vuelven zonas inactivas, lo que propicia la inseguridad. Por otra parte, cada vez son más escasas las relaciones vecinales, como escucharemos a continuación en un testimonio. Ya estamos con un minuto más. Pero bueno, siguiente. De igual manera, estos conflictos más el comercio informal en espacios públicos como Plaza Cívico, Plaza San Francisco, provocan la falta de apropiación de los usuarios y habitantes. Es así que como conclusión se puede decir que estos mercados son elementos indispensables dentro de su entorno debido a su función de abastecimiento y también al patrimonio material que en ellos existe. Por otra parte, las políticas públicas, si bien buscan el retorno a la vivienda del centro histórico, la ordenanza preserva el patrimonio edificado, lo cual se convierte en un conflicto para los habitantes.
Es por esto que es importante evaluar la función y el diseño de la arquitectura que se está planificando. Es así que surgen nuevas interrogantes o retos, que es cómo evitar que estos procesos de transformación favorezcan el patrimonio edificado, convirtiéndose en un atractivo turístico, dejando de lado las necesidades de comerciantes y habitantes. Gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias, Jessica, Adriana, por esa muy interesante presentación. Vamos a ir a la siguiente presentación. La siguiente presentación nos va a hablar, vamos a pasar de las ciudades a un área un poco más rural, con Marcelo Crespo, quien nos va a hablar de la extranjerización de la tierra agrícola en el cantón Cotacachi, Ecuador. Marcelo, no sé si ya estás listo. Un saludo también. Sí, estoy listo ya. ¿No? Pero qué gusto tenerte también en el Congreso, a pesar de la distancia. Listo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación también a todos los organizadores del Segundo Congreso Nacional de Geografía. Para mí es un gusto enorme poder participar y contribuir con mi investigación en este congreso. Pues me gustaría comenzar presentándome. Pues mi investigación lleva como título, no sé si la logran ver, creo que está ya compartida. Lleva como título Extranjerización de la tierra agrícola en el cantón Cotacachi. Esta es una investigación que se le está desarrollando conjuntamente con el Instituto de Geografía Humana de la Universidad de Colonia en Alemania, a través de fondos obtenidos con una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico de AD. Me encuentro en el primer año de investigación doctoral, así que este momento son resultados preliminares los que se tienen hasta el momento. Bueno, para comenzar quisiera empezar con algunos antecedentes de la zona de estudio o algunas generalidades. Principalmente indicarles que cada vez son más los extranjeros jubilados que llegan a países como Ecuador. De acuerdo a la revista International Living, que es una revista especializada en temas de retiro turístico para jubilados, Ecuador es considerado actualmente como uno de los mejores destinos para retiro y ha estado en el ranking liderando las listas durante varios años consecutivos. De acuerdo incluso a datos de la Organización de Naciones Unidas para el 2019, existen cerca de 50,000 ciudadanos extranjeros residiendo en Ecuador, entre americanos, canadienses y europeos. Es así que hoy en día destinos como la ciudad de Cuenca en el sur, Vilcabamba igualmente, y Cotacachi en la zona central, constituyen uno de los principales destinos de retiro para jubilados. En el caso puntual de Cotacachi, la llegada de los extranjeros tiene un corto historial. Sin embargo, su influencia comenzó durante el año 2009 debido en gran parte a la crisis económica financiera que aconteció en Estados Unidos. Esta crisis económica que se dio, pues sin duda provocó la pérdida de muchos empleos de personas mayores de 60 años, lo cual redujo sus pensiones, ocasionando que ellos tengan que buscar mejores condiciones de vida y espacios donde alojarse, ¿sí? Siguiendo ese esquema un poco, pues claro, la crisis financiera de Estados Unidos generó este proceso de migración norte-sur a través de este movimiento de migración internacional de jubilados hacia países de bajo costos, entre estos Ecuador, considerándose uno como de los principales. De igual manera, existen factores locales que han motivado la migración. Para el caso de Cotacachi, dentro de estos se encuentran los bajos costos de vida, las excelentes condiciones climáticas que ofrece la ciudad. Tenemos también, por supuesto, temas de servicios de atención médica barata, seguridad, al igual que la fácil adquisición para el tema de la compra de tierra, que es para esta investigación un factor de gran interés. Es así que a raíz de la llegada de los extranjeros al cantón se ha desarrollado un fuerte mercado inmobiliario, donde se han construido una serie de complejos residenciales privados para atender esta demanda. Como podemos ver en las fotografías, estos proyectos van desde casas unifamiliares, casas adosadas, condominios, departamentos, conjuntos privados, así como la compra de lotes vacíos en terrenos agrícolas, ¿sí? Ubicados tanto en el área urbana como en la periferia. La pregunta que dirige mi investigación al momento es cómo la comercialización de tierras agrícolas destinadas a la construcción de urbanizaciones para extranjeros está afectando la organización del espacio y las condiciones de vida de las comunidades rurales.
A fin de responder a esta pregunta, la metodología que ha sido planteada se encuentra dividida en dos fases. En primer lugar, con el fin de determinar o conocer el número de propiedades que están concentradas en manos de extranjeros, se realizó un mapeo, se realizó un análisis multitemporal basado en la interpretación visual de imágenes satelitales de alta resolución con diferentes años, tomando como periodos los años 2012 y el año 2020. Con el fin de identificar si dichas propiedades pertenecen a propiedades de extranjeros, dichos polígonos que fueron dibujados visualmente fueron validados con información proporcionada por el municipio a través de su base catastral actualizada. A través de los apellidos y el número de la clave catastral se logró constatar si efectivamente estos predios que fueron inicialmente dibujados en pantalla pertenecían o no a personas extranjeras. En un segundo momento, la metodología contempló, identificar los impactos socioespaciales que acontecen en el territorio. Para esto se desarrollaron una serie de mapeos participativos en las comunidades donde se encuentran concentrados principalmente estos complejos, y posteriormente se realizaron entrevistas con diferentes actores claves a lo largo del cantón. En cuanto a los resultados que se han obtenido de esta investigación, pues me gustaría indicarles a continuación este mapa. Es un mapa que muestra claramente el avance significativo del crecimiento de las propiedades de extranjeros en dos periodos de tiempo, tomando como tiempo de origen el año 2012 y el año 2020. Como ustedes pueden observar, se aprecia claramente el número de propiedades que están en manos de extranjeras localizadas tanto en la zona urbana como en la zona rural. Actualmente se encuentra inventariado cerca de 400 propiedades que están en manos de extranjeros dentro del cantón Cotacachi. De igual manera, si interponemos a esta información elementos de interés como los límites de las comunidades, ¿verdad?, donde se encuentran estos complejos, y a su vez temas de uso actual de suelo, podemos identificar claramente ciertos conflictos que merecen la atención de este estudio. Por un lado, podemos ver claramente que los complejos de los extranjeros están localizados dentro de comunidades indígenas, específicamente en estas 7 comunidades que están señaladas con el límite de color negro, pero de igual manera podemos ver que las propiedades están localizadas sobre terrenos que tienen una connotación agrícola. En ese sentido, este fenómeno sin duda está produciendo cambios sustanciales en temas de uso de suelo, de un suelo que estaba destinado anteriormente a temas de uso agrícola a uso residencial debido a la construcción de estos complejos. Por otro lado, la evidencia empírica recolectada durante este trabajo de campo nos muestra también que existen fuertes procesos de fragmentación territorial, debido a que estos territorios están emplazados en estas comunidades y a que lotes adquiridos por extranjeros generan esta ruptura física y se convierten en enclaves geográficos que funcionan bajo otro tipo de dinámica y lógica, alterando de esta manera las formas de convivencia campesina debido al choque cultural relacionado con la lengua y las costumbres. Muchos de estos complejos, como les indiqué, son complejos de urbanizaciones cerradas, gate communities, que no permiten el acceso en algunos lugares a los comuneros y están fraccionando de alguna manera el territorio. Por otro lado, podemos concluir también que el desarrollo de estos complejos ha generado una alza significativa en los precios del suelo, lo cual incide directamente en el acceso a la tierra a las familias campesinas. Actualmente en los talleres se ha constatado que las personas no pueden acceder a los precios que se están imponiendo en el mercado porque no tienen el poder adquisitivo que tienen los extranjeros. De igual manera, si nos fijamos en el mapa con respecto al límite del área urbana, podemos constatar que muchas de estas urbanizaciones están asentadas junto al borde del límite urbano, lo cual está intensificando los procesos periurbanos, ¿verdad? Existe una fuerte presión entre la zona urbana y la zona rural, donde están centrados estos complejos. Y finalmente, ya para terminar con la presentación, podríamos también concluir que se están observando fuertes procesos de multi y transterritorialidad, ya que debido a que las comunidades indígenas se ven influidas por estas prácticas, patrones y costumbres ajenas a sus territorios, donde se crean y reproducen nuevas relaciones sociales que desencadenan en nuevas formas y complejos territoriales. Es así que el caso de Cotacachi resulta de gran interés
ya que no solamente estamos hablando de una población indígena que está asentada ahí, sino también confluye con una población mestiza, específicamente grandes haciendas, y actualmente la intrusión de una población nueva en el caso de los extranjeros. Eso es todo en cuanto a mi presentación. Pues si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues es bienvenida. Podemos responderla al final de este plenario, de esta sesión. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a todas las expositoras. También entonces invitarles, como planteaba Marcelo al final, si hay dudas sobre estas exposiciones, utilizar el cajón para las preguntas para poder profundizar algunos de estos temas. Tenemos ya algunas preguntas. Vamos a empezar un poco en el orden cronológico como nos han llegado. Primero nos plantea Gustavo Pacheco una pregunta para Natasha y Elisa, ¿no? Primero empieza felicitando la investigación y la pregunta es ¿cómo mitigar los efectos de un turismo agresivo que se viene en el contexto de la pandemia en el centro histórico de Cuenca? Entonces vamos a ir dando respuestas a estas preguntas y de ahí pasamos a las otras preguntas. Igual a las personas que están asistiendo al evento, le recordamos nuevamente que pueden hacer sus preguntas, ¿no? En este momento estamos 110 personas participando, sin duda todo un éxito, y entonces tenemos esta oportunidad de todo un debate sobre estas ideas y sobre estas investigaciones tan interesantes que nos están mostrando. Entonces, por favor, si Natasha y Elisa nos pueden ayudar con esa primera pregunta. Perfecto, Fernando. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Gustavo. Claro, es un tema complejo porque estamos hablando de toda una estructura que está pensada y está centrada en una actividad. Primero queríamos dejar en claro, a veces pasa que se malinterpreta y se piensa que la postura es antiturismo y no es así, no es así. La postura más bien va en el sentido de que las políticas públicas y las intervenciones en los espacios públicos de todos están pensadas desde este énfasis a una actividad específica que luego genera una serie de pugnas de los espacios públicos. También entender que estas políticas, que esta manera, este accionar, tiene una larga historia, ¿no es cierto? Que es intervenir en los espacios urbanos e invisibilizar ciertos efectos. Sí, que están, estos efectos generalmente lo que hacen es afectar a ciertos grupos que son los que invisibilizamos y eso es una práctica, creo, cultural e histórica, ¿no es cierto?, no, en Latinoamérica, no sé, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para mitigar estos efectos? Creo que es desde la política pública, ¿no es cierto?, desde las personas que toman las decisiones, el poner en la mesa de discusión estos temas básicos, que es que pienso que no se hace. Ese es el principal problema, no se habla de los desplazamientos, no se habla de qué ocurre con la gente, no hay datos, a nosotros nos ha costado mucho hacerlo. Creo que la investigación de Adriana y Jessica mostraban, ¿no es cierto?, cómo ha decrecido la población en Cuenca. Nosotros no nos centramos en el área privada, pero es evidente que este fenómeno ha ocurrido y no se visibiliza, no es algo que esté como muy presente en la discusión. Entonces eso, desde la política pública y ya desde la práctica profesional, creo que es importante entender que lo que hacemos al intervenir en estos espacios tiene esos efectos, ¿no? Y tratar de mitigar desde el programa mismo arquitectónico donde apelo a que el espacio no me da o que es necesario generar esta postal turística cuando yo pienso que no deberíamos intervenir pensando en el patrimonio edificado únicamente, sino en la gente, en el cuencano, en las personas que habitan ya ese espacio. Eso sería. Espero Muchísimas haber gracias. respondido a la pregunta, Gustavo. Muchísimas gracias por esa respuesta. Tenemos otras nuevas preguntas. Voy a unir dos preguntas que tenemos en este momento para Marcelo Crespo. Por un lado, hay una pregunta de Carla Valdospinos que se refiere a algo que es clave dentro de los sistemas agropecuarios andinos y es la parte del agua, ¿no? Entonces, Carla pregunta qué efecto tiene estas nuevas urbanizaciones sobre los sistemas de riego. Esa es una primera pregunta. Quisiera unirle con la otra.
en la cual Cristian Gallegos pregunta qué pasa cuando existen tierras comunales ancestrales en este proceso, ¿no? Es decir, los extranjeros pueden adquirir al haber este estatus de tierras comunales ancestrales. Si nos puedes ayudar con esas dos respuestas, Marcelo. Claro que sí, Fernando, con muchísimo gusto. Respondiendo a la pregunta de Carla, relacionada al tema de un poco el efecto en cuanto al sistema de riego. Pues sí, las urbanizaciones demandan grandes cantidades de agua, ¿sí? Y se están generando impactos ambientales en diferentes comunidades. Está el caso de una comunidad cercana a Cotacachi, que es la comunidad del Batán, donde una concesión de agua que históricamente formaba parte de la comunidad está siendo utilizada hoy día por un conjunto residencial de extranjeros que se llama Jaguapacha, ¿verdad? Entonces, sin duda, la construcción de estos nuevos complejos genera pugnas de intereses por el recurso hídrico, donde el tema del agua es un elemento que siempre está como en negociación y es frágil. Lastimosamente, sí se han evidenciado este tipo de impactos ambientales. Si bien yo estoy enfocado más en los impactos territoriales, socioespaciales que acontecen, el tema ambiental es un tema que siempre sale en discusión en los talleres. Por otro lado, respondiendo a la pregunta de Cristian, que es una pregunta bastante oportuna, igual que la anterior, pues en el caso de existir tierras comunales, los extranjeros pueden adquirir tierra. Bueno, eso depende mucho de la organización de las comunidades. Existen comunidades que tienen un reglamento interno para normar el tema de la compra y venta de tierra. Por ponerle un ejemplo, si un comunero quiere vender una tierra, debe primero hacer una consulta a su colindante, a su vecino. Si esa persona no quiere comprar, entonces él tiene que anunciar el motivo de venta hacia un familiar. Si el familiar no quiere nuevamente comprar, tiene que hacerlo a través de asamblea. Pero sin ninguna persona de asamblea, entonces se puede destinar ya ese lote para un mestizo y finalmente para un extranjero. Entonces, digamos, si durante esta cadena ninguna de las personas tiene el dinero o la posibilidad adquisitiva de comprar ese lote, un extranjero sí puede hacerlo. Lastimosamente, eso es lo que está pasando y eso es lo que justamente se está evidenciando, ¿no? Propiedades de extranjeros dentro de comunidades indígenas justamente porque hay esa falta de normativa. Sin embargo, hay casos también de comunidades que impiden completamente la venta de terrenos de extranjeros. Es el caso de la comunidad de Santa Bárbara, una comunidad vecina a la comunidad del Batán, donde hay este problema de agua, y donde ellos claramente se han organizado de una forma muy sistemática para impedir la entrada de extranjeros dentro de comunidades indígenas. La normativa de ellos o el reglamento interno explícitamente prohíbe que cualquier persona de afuera de la comunidad sí pueda comprar tierra. Entonces, hay esos dos escenarios que son importantes mencionarlos en cuanto a este tema. Espero pues haber aclarado cualquier duda que tenga. Muchas gracias, Marcelo. Tenemos todavía otra pregunta. Vamos a ver si tenemos el tiempo para retomar otra. Si no, te pediría que le ayudes también contestando vía texto, pero bueno, veamos si todavía tenemos tiempo. Tenemos una pregunta también para Richard. Esta pregunta viene de Nancy Pino, ¿no? Plantea, me parece que va justamente en esta reflexión que ya nos mencionaba Natasha, ¿no? Que no se trata de tener esta visión antiturística, sino más bien de coordinar, ¿no? Y la pregunta va, ¿cómo desde las políticas públicas de cultura y turismo se puede llegar a coordinar estos procesos de gentrificación? Justamente considerando que uno de los principales objetivos es promover estas actividades turísticas, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar este conflicto ahí entre actividades? Bueno, dentro del caso de estudio en específico, se toma un abuso de las políticas públicas referentes a Quito Turismo, en donde ciertos establecimientos usufructan se hacen valer de este tipo de políticas públicas para poder promover cierto tipo de actividades que básicamente y dentro del espacio, espacio en específico del barrio, la queja principal reside en el consumo en el consumo de bebidas alcohólicas, ya que varios establecimientos usan esta condición del turismo para vender bebidas alcohólicas
y eso conlleva a otros procesos que se evidencian en el barrio, como resulta ser la inseguridad o, o hasta femicidios, asesinatos dentro del barrio. Entonces, yo creería que una coordinación adecuada de las políticas públicas referentes a la cultura y el turismo en función de establecer un control normativo que obviamente no elimine el turismo, pero tampoco se permitan cierto tipo de actividades que puedan mermar las relaciones sociales en el barrio, serían una solución, no definitiva, pero sería una alternativa, considero yo. Muchas gracias, Richard. Quisiera aprovechar esta pregunta que me parece que permite también hacer este enfoque comparativo entre las cuatro ponencias, ¿no? Y esta misma pregunta plantear a Adriana Briones, ¿no? Que a partir entonces también del caso de estudio de los mercados, entonces, ¿qué políticas públicas se puede utilizar justamente en este caso para no evitar políticas de comercialización, pero al mismo tiempo permitir que no haya estos efectos negativos que pueden darse en este tipo de procesos, ¿no? Entonces, cómo este estudio también nos ayuda a tener una visión sobre la planificación y el ordenamiento territorial. Bueno, justamente como cuarta parte de nuestro estudio era el planteamiento de estas políticas públicas. Sin embargo, por cuestión de tiempo, pues no las incluimos. Entonces, entre unas de ellas es este ejercicio participativo por parte de los habitantes, ¿no? Porque nosotros estamos viendo que en nuestro estudio prácticamente ellos no tienen un sentido de apropiación de ese espacio que está alrededor. Una pregunta de nuestra encuesta era que en qué espacios socializan y ninguno de ellos había puesto estas plazas cercanas, prácticamente no tenían eso. Entonces, es importante el hecho de tomar en cuenta qué necesidades son de estos habitantes, como justamente decía la Natasha, para que se dé este ejercicio de apropiación de todos estos espacios alrededor. No sé si Jessie quiere decir Eh, algo. Sí, o sea, algo que quisiera acotar al tema es que el municipio como entidad pública debería ser el primer organismo que se acerque a estas comunidades. Al momento que nosotros realizamos el trabajo de campo, ellos nos decían que no sienten que les pregunten qué es lo que ellos en realidad necesitan. Por otra parte, en los otros temas que se han expuesto el día de hoy, podemos ver que el movimiento social por parte de los habitantes son los que muchas veces han ayudado a detener estos procesos de desplazamiento, de desapropiación. Entonces aquí en estos casos de estudio, las organizaciones barriales son bastante débiles, entonces se debería empezar por fomentar esta unión entre los habitantes y también ese acercamiento con las entidades municipales. Muchas gracias. Vamos a tomar otras dos, bueno, un comentario y una pregunta para Richard, pero que me parece que van de la mano las dos, ¿no? El comentario es de José Mena y plantea que para una parte del mundo académico la gentrificación no produce desplazamientos, sino que al contrario crea las condiciones para construir una ciudad más integrada. En este contexto, la gentrificación ayuda a fomentar la sustitución de comunidades marginales por población activa y responsable, diluye la concentración de la pobreza en los centros de las ciudades y fortalece el tejido social en barrios desfavorecidos. La pregunta está en que si la revitalización urbana produce una gentrificación laboral y no solamente desplazamientos de clases sociales. Eso va complementado con justamente también lo que menciona Felipe Valdés, y él comenta el contexto de la Floresta, ¿no? Y dice, la Floresta siempre ha sido un barrio diseñado y planificado para la clase media y alta de Quito. Entonces, en este contexto se puede utilizar el concepto de gentrificación, Richard. Eh, bueno, un poco para hacer contraparte, La Floresta no ha sido un espacio diseñado para una clase media y alta, es un barrio donde hay una calle que divide sectores que ni siquiera tienen acceso a agua. Entonces, creo que, bueno, por ahí no va, sino creo que esa es una pequeña parte del barrio. Y bueno, en relación a que si la revitalización urbana produce gentrificación laboral y no solamente desplazamiento de clases, sí, obviamente sí. Son procesos que ocurren en relación a la transformación de las ciudades. Hablar de contragentrificación se ha hablado bastante, pero
el tema es como yo les mostraba en las diapositivas. Perdón, un segundito. Un segundo, solo quisiera dar acotación a lo que les ponía en la última diapositiva, que es un texto de Michael Hanoshka que dice que la gentrificación es lo contrario que un concepto meramente descriptivo, como parece ser, como hablando de ciertos tipos de conceptos como gentrificación, turistificación, o cualquier uno de todos estos conceptos, sino se trata de una expresión explícita que denuncia las violencias del capitalismo, las violencias del consumo y las violencias olvidadas de las luchas de clase. Entonces, creo que con eso quisiera hacer más una crítica en relación a estos procesos de gentrificación, que no es únicamente de expulsión de expulsión de personas, sino que va mucho más allá de un concepto de que una situación A crea una situación B, sino es un espacio donde se producen diferentes tipos de alternativas a ciudad y bueno, como yo les mostraba, el modelo que he diseñado es algo muy pequeño de una investigación que es bastante larga. Creo que eso nomás. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias a las preguntas. Vamos a cerrar con unas dos últimas que están dirigidas a Marcelo Crespo. Marcelo, entonces, tú nos comentabas que, de hecho, este proceso en Cotacachi ya viene con algún tiempo, ¿no? Y también nos decías que no es el caso exclusivo de Cotacachi en Ecuador, sino que hay otros casos. Entonces, María López plantea cuál es el estado del arte de la extranjerización de la tierra en Cotacachi, ¿no? Considerando justamente que es un proceso histórico, que hay esta novedad del enfoque en mi caso en relación a otros ejemplos en Ecuador, como por ejemplo Cuenca o Vilcabamba. Y te planteo también, aprovecho para otra pregunta que menciona Fernanda Salazar y ella pregunta, ¿existen políticas públicas aplicables en nuestro país que consideren los efectos sociales, negativos y ambientales que causa este tipo de cambios de uso de suelo aplicable al Cantón Cotacachi? Te pido igual que seas muy concreto en esta para cerrar con el tiempo. Marcelo. Listo, Fernando. Bueno, voy a empezar de atrás para adelante. Voy a contestar la segunda pregunta primero en cuanto al tema de si existe algún tipo de normativa o política pública para controlar la venta de tierra extranjeros. Lastimosamente, en el caso de Cotacachi no hay, a nivel del municipio no existe una normativa que regule el acceso, la compra y la venta de tierra. Lastimosamente esa información no existe. Aparte, también digamos que la Constitución garantiza el derecho a la propiedad, es decir, yo como extranjero puedo comprar tierra en cualquier lugar porque la Constitución ampara, digamos, el derecho a la propiedad y en ese sentido no existe ningún tipo de normativa por parte del municipio. Ahora, retomando la pregunta de María Fernanda López en cuanto al tema del estado del arte que es utilizado para la investigación. En el caso de Cotacachi, a diferencia de Cuenca, ¿verdad? Que es un tema de migración residencial más focalizada en el tema del área urbana. En el caso de Cotacachi, la literatura que ha sido utilizada para la investigación se enfoca más en temas de enfoque rural, sobre todo relacionados a procesos de migración internacional de jubilados. Y migración internacional de jubilados, que es como el abanico que ampara todo el proceso de la investigación. Se analiza también el tema de procesos y transformaciones socioespaciales, como hemos visto el tema de las multitransiterritorialidades, e igualmente se está abordando el tema de los conflictos socioespaciales que existen y también temas de periurbanización. Digamos que esos son como los ejes principales en cuanto al tema del estado del arte y el marco teórico que se está utilizando. Muchas gracias, Marcelo. Ha sido sumamente concreto y con eso hemos terminado la sesión justamente en el tiempo. Quiero agradecerles a todos los expositores, a todos los expositores. Creo que han satisfecho con creces todas las ansias que teníamos de saber cómo se estaban manejando estos procesos de gentrificación, de extranjerización. Y vamos a pasar a la siguiente mesa, ¿no? Que me parece